Buenos días gente y bienvenidos al canal. Mi nombre es Jorge y el día de hoy nos encontramos en el centro histórico de Lima, más específicamente hablando en la Plaza San Martín, un lugar muy importante no solo debido a su historia, sino también debido a su carácter simbólico, ya que este mismo lugar ha sido testigo de eventos importantes, tales como protestas sociales, mítines políticos y actividades oficiales realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El día de hoy haremos un recorrido muy especial de la ciudad, ya que será un top 5 de los lugares que no te puedes perder a tu paso por Lima. Y ya sé lo que pueden estar pensando, pero Jorge, esa clase de videos abundan en YouTube. ¿Qué cosa nueva podrías aportarnos tú? Déjenme que les cuente. De hecho, la idea de este video surge de la necesidad de ayudar a un amigo, el cual viene de viaje a Perú, pero va a tener muy poco tiempo en la ciudad. Por lo que me preguntaba, ¿cuáles son aquellos lugares que sí o sí debe visitar y que no se debe de perder? Entonces, sumando a mi experiencia de local, más los años que tengo trabajando en turismo, decidí hacer una ruta especialmente para aquellas personas que deseen conocer lo mejor que esta ciudad puede ofrecer, pero que no dispongan de todo el tiempo posible. Así que sin más tiempo que perder, acompáñame en este recorrido que comienza ahora. Antes de comenzar, un dato importante. Lima es una ciudad enorme que cuenta con 43 distritos. Los 3 más turísticos son Miraflores, Barranco y, por supuesto, el centro histórico, que recorreremos hoy. Si vienes desde Miraflores o Barranco, te recomiendo usar el Metropolitano, ya que este sistema de buses es rápido, organizado y cuesta solo 3 soles por viaje. Y en caso que priorices más la comodidad por encima del tiempo, y si tu presupuesto te lo permite, entonces te recomendaría un taxi por aplicativo. En caso que elijas el Metropolitano, te sugiero bajar en la estación Girón de la Unión, ya que desde allí podrás caminar fácilmente hacia nuestro primer destino. Y llegamos a nuestro primer destino de esta ruta, la Plaza de Armas de Lima. La ciudad fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro. Sin embargo, ha sufrido una serie de cambios a lo largo de su historia. De todos los edificios que rodean esta plaza, solamente uno de ellos permanece original tal cual fue diseñado durante la época colonial, y es la Casa del Oidor, un edificio amarillo que se encuentra al lado derecho del Palacio de Gobierno. Este lugar era donde vivía el oidor, quien era básicamente el juez superior en época colonial. Adicionalmente a la Casa del Oidor, otro edificio que también data de época colonial vendría a ser el de la Catedral. Sin embargo, una cosa particular de la Catedral es que a lo largo de su historia ha sufrido una serie de modificaciones, la mayoría de ellos a causa de los diferentes terremotos y sismos que se han llevado a cabo en el Perú a lo largo de todo este tiempo. Otro de los elementos que permanece a través del tiempo es la pileta principal, la cual data de 1651 y fue elaborada por Pedro de Noguera. Otro lugar icónico que debes visitar si te encuentras en la Plaza de Armas de Lima es sin duda el Palacio de Gobierno. Por lo general la gente suele visitarlo al mediodía en el momento en el que se está realizando el cambio de guardia. El edificio del Cabildo de Lima, actualmente la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 1821 sirvió como el lugar desde el cual José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Chicos, una recomendación: si vienen al centro de Lima durante la época de verano, que son principalmente los meses de enero, febrero y marzo, les aconsejaría ponerse bloqueador. De hecho, el sol en estas épocas pega fuerte. Bueno chicos, y ya nos encontramos muy cerca de llegar al Mercado Central. Bueno, desde la Plaza de Armas llegar hasta el Mercado Central es súper sencillo en realidad, no hay que caminar más que algunas cuantas cuadras. Y bueno, en menos de unos 10 a 15 minutos estarían llegando, dependiendo de qué tan rápido sea su caminar. Y nos encontramos en el Mercado Central. De hecho, este mercado cuenta de 3 pisos, unidos por una serie de rampas, y tiene incluso un sótano en donde se pueden estacionar vehículos. Este lugar cuenta con un número superior a 900 puestos, entre los cuales pueden encontrarse todo tipo de abarrotes, entre otras cosas más, que las vamos a explorar en estos momentos. El Mercado Central de Lima, inaugurado en 1967, es un emblemático espacio del centro histórico que refleja la diversidad cultural y gastronómica del Perú. Originalmente, un punto clave de abasto, se ha transformado en un vibrante mercado donde se encuentran frutas frescas, pescados, artesanías y una variada oferta de comida típica peruana a precios accesibles.
Además, su cercanía con el barrio chino lo convierte en un punto estratégico para explorar la fusión de la cultura criolla y asiática en la ciudad. Bien es cierto, aquí en el barrio chino van a encontrar muchos restaurantes de origen chino. También van a poder apreciar que hay algunos puestos en donde se ofrecen algunos dulces coreanos y asiáticos en general, lo cual es bastante llamativo y da a entender que aquí se ha asentado no solamente la comunidad china, sino que de alguna manera también de otras partes de Asia. Además, aquí en el barrio chino van a encontrar muchos restaurantes. Sin embargo, el más famoso de todos ellos es el Sanjo y Lao, que se encuentra a mi espalda. Miren la cola que se está formando para poder ingresar a comer ahí. Definitivamente ese es un lugar que tienen que probar. Y si durante su recorrido por el centro se les abre el apetito, no duden en visitar cualquiera de los restaurantes que se encuentran en los alrededores, ya que son muy buenos y de fiar. Además de que los precios tienden a ser muy económicos también. En esta ocasión me he pedido una entrada de causa de atún, la cual está buenaza, no ha durado ni 5 segundos y ya prácticamente me la acabé, como se puede ver aquí. Y de segundo, hemos pedido una trucha con papas fritas, ensalada y arroz, que también se ve súper buena. Después de disfrutar nuestro almuerzo, retomamos la caminata y pasamos frente al convento de San Francisco, actualmente en proceso de restauración. Finalmente llegamos a nuestro siguiente destino, un rincón sorprendentemente tranquilo y apacible en medio del bullicio del centro histórico de la ciudad. Y bueno, un lugar que en definitiva no deben dejar de visitar es el Parque de la Muralla, el cual es un lugar muy calmado dentro de la ciudad, en donde pueden venir a descansar luego de haber comido un buen almuerzo, para recuperar energías y luego seguir nuevamente con la caminata. Además que aquí en este parque van a encontrar una serie de elementos de época colonial principalmente, como por ejemplo restos de la antigua muralla de Lima, la cual fue construida inicialmente para proteger la ciudad de posibles ataques piratas, y al mismo tiempo del tajamares, que era básicamente una sección de la muralla que prevenía que el río Rímac, que se encuentra al lado, se desborde y ocasione estragos en la ciudad. Además también es el lugar de morada final para la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, la cual fue movida de su espacio original frente a la Plaza de Armas, al lado del Palacio de Gobierno, y actualmente reside aquí en el Parque de la Muralla. El Museo del Banco Central de Reserva es probablemente uno de los museos más bonitos que se encuentra dentro del área de la Plaza de Armas. Está justamente hacia la zona de la espalda de la Catedral de Lima. Si tienen la oportunidad de pasar por aquí, definitivamente es un lugar al cual no pueden perderse. El Museo del Banco Central de Reserva del Perú es uno de los espacios culturales más importantes del país. Fundado en 1982, este museo ocupa un edificio de estilo neoclásico inaugurado en 1929 como sede del Banco Central. En su interior, resguarda una impresionante colección de piezas que reflejan la riqueza y diversidad del patrimonio peruano, desde arte precolombino hasta obras de época virreinal y republicana. Destacan sus tesoros arqueológicos, como cerámicas de las culturas Moche, Nazca e Inca, así como su famosa colección de oro. Además, el museo cuenta con una galería de arte que exhibe obras de importantes artistas peruanos, tales como Pancho Fierro, José Sabogal, entre otros. Este espacio no solo es un recorrido por la historia y el arte del Perú, sino también una oportunidad para entender cómo la economía y la cultura se han entrelazado a lo largo de los siglos. Y nos encontramos en el Gran Hotel Bolívar. De hecho, este hotel fue inaugurado en 1924 con motivos del aniversario del centenario de la batalla de Ayacucho.
que fue parte del proceso de independencia del Perú. El presidente que llevó a cabo la inauguración fue el presidente Augusto B. Leguía, y la idea para este hotel era principalmente que fuese el lugar donde se hospedaran los grandes mandatarios que llegarían por el evento. Este hotel además fue muy famoso y personas muy importantes se han hospedado aquí a lo largo de todo el tiempo. Personas como por ejemplo Ava Gardner, Richard Nixon e incluso los grandes del rock Mick Jagger y Keith Richards de The Rolling Stones. Mención especial merece el clásico Ford Modelo T de 1920, una auténtica joya histórica que encapsula el glamour de su época, junto a un refinado piano de cola que aporta un toque de elegancia y distinción al espacio. Además, destacan las pinturas de época colonial y las fotografías que rememoran los años dorados del hotel. Complementan este conjunto una exquisita colección de sillones de estilo europeo, finamente tallados, y salones decorados con mobiliario de época, creando una atmósfera que transporta a los visitantes a la Lima más sofisticada y señorial de antaño. Además, el Gran Hotel Bolívar también es cuna del famoso Pisco Sour Catedral, una de las versiones del tan famoso cóctel nacional peruano que se sigue sirviendo en su icónico bar. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido. Espero que el día de hoy les haya gustado todo lo que han visto en el video. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con todas aquellas personas que crean que les vaya a ser útil esta información. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Salud con todos. Cheers.